Muy buenos días a todas y todos. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta ceremonia de cierre del proyecto Transferencia, Coberturas Fotoselectivas en Kiwi de la Universidad de O'Higgins, que fue financiado por el Fondo para la Innovación y Competitividad del Gobierno Regional de O'Higgins. Es una satisfacción que nos acompañen en este importante hito de nuestra casa de estudios. En primer lugar, les rogamos apagar sus teléfonos celulares o bien configurarlos en modo silencio para dar inicio a esta ceremonia. Saludamos a las autoridades. A la directora del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales, del ICA3, de la Universidad de O'Higgins, doctora Carolina Reyes. Al señor René González, quien representa al Gobierno Regional de O'Higgins. A la doctora Catalina Pinto, directora del proyecto FIC Transferencia, Coberturas Fotoselectivas en Kiwi. Al doctor Seth Pérez, director de la Escuela de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales, ECA3 de la Universidad de O'Higgins. A la doctora Karen Mesa, académica del ICA3 de la Universidad de O'Higgins. Al doctor Camilo Riveros, investigador postdoctoral ICA3 de la Universidad de O'Higgins. Y al señor Ignacio Guajardo, docente de la Escuela de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales, ECA3 de la Universidad de O'Higgins. A los representantes del Servicio Agrícola y Ganadero, SAC de la región de O'Higgins, a nuestros colaboradores para la ejecución del proyecto, el Comité del Kiwi, la Frutera San Fernando, Frusan, y la empresa Seabudicía Limitada. A los beneficiarios del proyecto, Sociedad Agrícola Hacienda Lolol Limitada, a Tambofrut Limitada, a la Sociedad Agrícola Tres Reginas y a la Asociación Eugenio Seger León. A los académicos, investigadores y público que nos acompañan de manera presencial y virtual. El proyecto Transferencia, Coberturas Fotoselectivas en Kiwi, financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por la Universidad de O'Higgins, ha sido de suma relevancia para nuestra casa de estudio, puesto que ha contribuido de manera significativa a la vinculación con el sector productivo y a la generación de conocimiento. El proyecto correspondió a una iniciativa interdisciplinaria de académicos del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales, ICA3, liderados por la doctora Catalina Pinto. El principal objetivo de esta iniciativa es aumentar la competitividad de los productores de kiwi mediante la generación de directrices tecnológicas para el uso de sistemas de coberturas fotoselectivas en la región de O'Higgins. A continuación, invitamos a la directora del proyecto, doctora Catalina Pinto, para que nos cuente los detalles de la iniciativa junto con los investigadores y nos presente los resultados del proyecto FIC. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hoy día estamos muy contentos de finalizar nuestro proyecto Transferencia Coberturas Fotoselectivas en Kiwi, que duró durante 3 temporadas. Tuvimos unos años intensos de pandemia, estallido, pero finalmente logramos concretar los resultados interesantes para compartir con ustedes. Este proyecto tiene como objetivo general aumentar la competitividad de los productores generando directrices tecnológicas, que son básicamente recomendaciones, y para ello nosotros establecimos 6 objetivos específicos. Uno de ellos es evaluar coberturas presentes en el mercado, el segundo es la evaluación de los parámetros productivos, fisiológicos, de calidad y condición de acuerdo al sistema de cobertura testeado. También la evaluación en cuanto a la variación del consumo hídrico y en cuanto al estado sanitario. Junto con ello también es importante el análisis económico y por último todo lo que son actividades de difusión como esta. Ya en esta fecha nosotros hemos completado todos los objetivos de este proyecto. En general nosotros consideramos 3 tipos de cobertura. Ustedes pueden encontrar en el mercado lo que son mallas, rafias y film plástico, de los cuales todos corresponden a una protección física. Esta protección física, dependiendo de las propiedades del material, puede tener un efecto positivo o negativo en las plantas. Dentro de este proyecto, en el primer objetivo específico, trabajamos con distintos tipos de coberturas provenientes de distintos proveedores. Estos son los proveedores que quisieron participar con nosotros y hicimos una evaluación de estas coberturas detrás en el campus Colchagua,
durante 2 años y son en total 29 materiales. Dentro de los productos que ustedes van a recibir al final de este seminario se encuentra una ficha con la evaluación de las coberturas en cuanto a evaluaciones de calidad de la luz y fracción par para todos los materiales por igual, y también asociado a una categorización de durabilidad, donde categorizamos por durabilidad baja, media y alta, solo considerando 2 años en una condición sin planta, y que indica básicamente que en una condición de durabilidad baja, que se requirió cambio, una durabilidad media, que hubo pequeños cambios y modificaciones de la cobertura durante 2 años, y una durabilidad baja en el sentido de que, lo dije al revés, hubo que hacer cambio realmente de la cobertura completa. Dentro de este proyecto también establecimos 4 unidades experimentales, 2 en cada variedad. Nosotros probamos trabajando con Hayward y con Jintao en distintas localidades de la región de O'Higgins. Agradecemos desde ya a los productores que participaron con nosotros en estos 3 años. Estas unidades experimentales son 4, son distintos huertos con distintas condiciones, si ustedes pueden observar. Y uno de los parámetros que fijamos para la selección de los huertos es que tuviese una condición positiva y negativa PCA al inicio del proyecto. Esas son las unidades experimentales dentro de las 2 provincias, de la región de O'Higgins. Y finalmente nosotros establecimos en reunión técnica con los beneficiarios los materiales a probar durante 3 temporadas. Ya estos fueron seleccionados por los beneficiarios directamente. Y en el caso de Hayward ellos decidieron probar mallas y de distintos colores, ¿ya? Negra, gris y blanca para el caso de Hayward, y en el caso de Jintao probamos otros materiales como film plástico, rafia y malla blanca. Este es el resumen. Ustedes van a ver los resultados de cada tema en base a estos tratamientos con esa nomenclatura, ¿bien? Finalmente, el diseño, esto es una parte importante para no tener el efecto del diseño. Todas las unidades experimentales tienen este techo de 2 aguas, tanto para malla como para otro tipo de coberturas. La altura sobre la parrilla son 2 metros. Finalmente, este es el diseño. En cada huerto tenemos unidades experimentales al azar, es un diseño completamente aleatorizado. Generalmente la estructura vale media hectárea. Y tenemos entre 4 tratamientos que se incluyen las 3 coberturas y un tratamiento testigo que es sin cobertura. Esto se repitió entre 4 o 5 repeticiones. Bien, esta es la estructura general de los ensayos. Hicimos las evaluaciones durante las 3 temporadas. Bien, nosotros los resultados de esta presentación equivale principalmente a las últimas 2 temporadas, dado que en la temporada 2019-2020 no logramos instalar todas las coberturas. Así que al inicio de los resultados ustedes van a ver principalmente estas 2 temporadas donde tenemos todas las coberturas evaluadas. Ahora quisiera presentar al profesor Camilo Riveros, quien va a presentarles la temática de microclima y parámetros fisiológicos. Hola a todos y todas, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Gracias a la doctora Catalina Pinto por la invitación a participar en este proyecto. Como comentó, yo les voy a entregar de primera forma la información relacionada a lo que se investigó referente al efecto de las coberturas fotoselectivas en lo que es el microclima dentro de los huertos evaluados. Primero que todo, indicarles que se hizo un monitoreo en 2 huertos, uno de cada variedad, y además de monitorear el testigo en cada uno de los casos, en el caso de Hayward también se monitoreó la malla blanca, solo la malla blanca, y en el caso de Jintao en San Fernando solo se monitoreó lo que es el plástico. Esto principalmente debido a que se quiso hacer un monitoreo con sensores de alta gama, y por lo tanto obviamente el costo era bastante más extenso de lo que podíamos solicitar. Desde el punto de vista de qué equipamiento se utilizó para hacer un monitoreo de lo que es la temperatura y humedad relativa del aire, se utilizaron un termohigrómetro, en este caso un modelo, un HMP60 marca Vaisala, y para monitorear lo que es la radiación fotosintéticamente activa o PAR, se utilizó un radiómetro, un Quantum PAR
de la marca Apollito. En este caso, bueno, pueden ver la configuración utilizada. En esta imagen ven lo que es el data logger con el equipamiento eléctrico para que pueda mantener monitoreando. En este caso, se recolectaba a cada 30 minutos la información, ¿ya? En este caso ustedes ven, ese es el termómetro utilizado, el radiómetro par, y acá una fotografía de cómo quedó instalada la estación. En este caso quedó 50 centímetros sobre la parrilla y obviamente por debajo de lo que eran las coberturas. Una nota importante, el por qué analizamos la radiación par. Y bueno, como ustedes pueden observar en esta figura, nosotros es conocido de que a medida que las plantas son expuestas o están expuestas a mayor radiación, van a tener una potencial mayor fotosíntesis neta, ¿ya? Pero esto va a ocurrir hasta cierto punto en el cual, por más que estén expuestas a una mayor radiación par, la planta no va a seguir produciendo más fotoasimilados, lo que se conoce como una fotosaturación, y eso es bastante particular para cada una de las especies cultivadas, ¿ya? Lo que podemos ver es que en el caso del kiwi, y bajo las condiciones regionales, vamos a ver que el cultivar Hayward se fotosatura al 46% de la par máxima registrada en nuestra zona, y en el caso de lo que es el cultivar Yintao se fotosatura a un 40% de la máxima radiación par. Por lo tanto, podríamos decir que prácticamente aquellos huertos que están sin cobertura están siempre bajo una condición de estrés lumínico, lo que puede obviamente tener consecuencias no muy deseables para la producción. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver que la información que nosotros podemos recabar durante estas 3 temporadas es que en el caso de lo que es la malla blanca en Hayward, y según lo estipulado en sus características técnicas, esta malla presentaba un sombreado de 20%, lo que se mantuvo prácticamente durante todas las 3 temporadas. Aquí ustedes pueden ver desde el monitoreo que se realizó desde finales del 2019 hasta hace poco, abril del 2022, prácticamente el 20% que se ve en la curva de color naranjo, que es el monitoreo bajo malla, se mantuvo bastante constante a través de la temporada. En el caso de Yintao, vamos a ver que el plástico durante prácticamente las 3 temporadas hizo o filtró un 40% de lo que es la radiación que normalmente llega, ¿ya? Si ustedes observan acá, durante la segunda y tercera temporada hay unas bajas importantes a mitad de temporada. Bueno, esto se dio asociado a que las plantas se sintieron bastante más cómodas y por lo tanto proliferó un mayor crecimiento vegetativo a lo que se veía a simple vista, y lo que terminó bloqueando en algunos momentos el sensor de radiación, ¿ya? Eso para tener ahí un dato anexo. Y como les comentaba, la reducción fue alrededor de un 40%. ¿Ya? De este modo, bueno, es importante tener claro que si bien no es el filtro óptimo que hubiéramos esperado, porque esto debería ser aproximadamente de un 60% como para que la planta no estuviera estresada, obviamente se genera también una condición de menor estrés radiativo para las plantas. Desde el punto de vista de lo que es la acumulación de frío, ¿ya? Porque en algún momento se hizo un poco la comparación de la temperatura directamente, la temperatura monitoreada del aire, pero la verdad es que no se veía un efecto claro, ¿ya? Acá, bueno, tampoco lo vemos, pero la verdad es que podemos ver que la acumulación de frío es un parámetro bastante importante para lo que es la salida de receso invernal. Como ya les mostré, solamente hubo un monitoreo en una repetición en cada huerto, o sea, en el tratamiento y en malla blanca en el caso de Hayward y plástico en el caso de Yintao. Por lo tanto, nosotros no pudimos hacer un análisis estadístico, por lo tanto, esto es netamente descriptivo. Pero lo que ustedes pueden ver acá es que los valores, la verdad es que no difieren, no son, en términos de magnitudes, no son muy distintos, ¿ya? Lo mismo vamos a poder ver en lo que es la acumulación de frío en términos de las porciones de frío, ya que es un parámetro bastante importante. Lo que veíamos anteriormente, las horas de frío, es lo que comúnmente nosotros podemos utilizar
pero tiene la desventaja de que solamente acumula o siempre está acumulando frío, sin importar si es que hay días cálidos, ¿ya? Lo que sabemos es que en la actualidad están ocurriendo días bastante más cálidos durante invierno, y por lo tanto que puede ser de alguna forma detrimental para lo que es la acumulación de frío para las especies. Por eso también hicimos este análisis relacionado a las porciones de frío, que es un modelo dinámico en el cual se conoce de que efectivamente podemos hacer un descuento de esta acumulación de frío si es que existieran temperaturas por ciertos umbrales. En este caso vamos a poder observar que también ocurre el mismo fenómeno, no existe incluso acá prácticamente, por ejemplo, lo que es San Fernando, el cultivar Yintao durante la temporada 2021 prácticamente, o sea, numéricamente son muy parecidos. Y en el caso de la acumulación de días grados, que sabemos que la temperatura es fundamental para el desarrollo fenológico de los huertos durante la temporada, ¿ya? Vamos a ver que también los valores anduvieron bastante cerca. Cabe destacar que en este caso la acumulación nosotros aquí la planteamos desde mayo, ¿ya? Algo que normalmente no se hace, pero básicamente eso para hacer el ejercicio de poder tener claro que durante los inviernos están ocurriendo días cálidos que hacen que exista acumulación térmica más allá de la acumulación de frío. Entonces, que potencialmente podría tener algún efecto. En modo de conclusión, podemos ver que se mantiene el filtro de la radiación para a través de las 3 temporadas. En el caso de la malla blanca, en Hayward fue de un 20%, y en el caso de Yintao con el plástico fue un 40%. Y no se observó diferencias, estos resultados no fueron presentados, pero no hubo una diferencia en la curva horaria de la humedad relativa, ¿no? Y finalmente tampoco y se registró una escasa variación de lo que corresponde a lo que es la acumulación de frío en términos de horas de frío, porciones, y a su vez de lo que son los grados días, tanto en Hayward y Yintao en Lolol y San Fernando. A continuación también les voy a presentar sobre lo que es la evaluación que hicimos sobre lo que es el desarrollo fisiológico de las plantas, que principalmente estuvo asociado a mediciones de intercambio gaseoso, lo que realizamos con un sistema de fotosíntesis portátil, el CIRAS-3, y el potencial hídrico de xilema se monitoreó también con lo que es una cámara de presión tipo Cholander. Aquí hay una breve descripción de las mediciones que se realizó. En el caso del potencial hídrico de xilema, se puede aquí observar de que las hojas primero fueron envueltas en papel alusa, básicamente para reducir lo que es la transpiración, y posteriormente fueron tapadas con papel aluminio para minimizar el proceso fotosintético. De este modo se logra un equilibrio con el xilema y por lo tanto se hace una medición del estado hídrico del xilema. Y después se esperaba 1 hora para que se ocurriera la estabilización, y se medía en la cámara de presión. Y en el caso del intercambio gaseoso, acá se puede ver que el monitoreo se realizó en hojas que estaban maduras y que estaban expuestas a sol, ¿ya? Porque ustedes, si bien conocen los huertos de kiwi, hay distintas capas que hay dentro de la parrilla, y por lo tanto las que estén más abajo no son necesariamente representativas del proceso fotosintético como tal. En el caso del potencial hídrico en Hayward, que aquí vamos a ver en las figuras A y B, que es durante la temporada 2021 en Lolol y en Rancagua, y en la C y D lo que es en Lolol y Rancagua, pero en la última temporada, 2021 y 2022, la verdad es que no se encontró un efecto significativo por parte de las coberturas fotoselectivas, ¿ya? Solamente los valores presentaron una variación asociada a la fecha de medición, que fue a través de las temporadas, entre diciembre y marzo de cada temporada. ¿Ya? Importante ver que los valores aquí oscilan aproximadamente entre menos 0,3 y valores mínimos de menos 0,8. ¿Ya? Es importante tener claro que los valores bajos, inferiores a menos 0,8 megapascales, potencialmente indicaría el inicio de un estrés hídrico, ¿ya? Pero en este caso no estuvo presente. También es importante mencionar de que el riego no fue modificado por parte de nuestros ensayos, sino que estaban bajo lo que es la programación de los agricultores.
En el caso del potencial para Yintao, para el potencial hídrico de Xilema, vamos a ver que en la figura A y B están los resultados para Malloa y San Fernando respectivamente en la temporada 2021 y C y D para 21-22. Ocurrió exactamente lo mismo, no se evidenció un efecto significativo por parte de las coberturas fotoselectivas. Nuevamente las diferencias solamente estuvieron asociadas a las fechas de mediciones. En algunos casos vamos a ver que hubo valores un poco más bajos, por ejemplo, como lo que es acá en San Fernando en esta fecha, que normalmente esos valores más bajos de potencial hídrico se dieron cuando se hacían mediciones justo antes del riego, ¿ya? Y en este caso en particular, lo que fue en San Fernando en 21-22, los valores se obtuvieron un poquito más homogéneos durante la temporada. Pero, como lo mencionaba previamente, ninguno de los valores fue menor o inferior a menos 0,8 megapascales, que es el valor crítico que se maneja a nivel de literatura. En términos de la conductancia estomática, y esto pasamos ya a lo que es el intercambio gaseoso, que es bastante fundamental, porque con la conductancia estomática y la asimilación neta que vamos a ver más adelante, nosotros podemos tener claridad respecto de cómo está funcionando la planta. Mientras mayor conductancia estomática haya, implica que mayor cantidad de estomas está abierta y por lo tanto está entrando dióxido de carbono, está saliendo agua, etc. Entonces podemos ver si es que la planta está funcionando normal. Aquí nuevamente no hubo un efecto significativo por parte de las coberturas fotoselectivas, y podemos ver que los valores en estos casos, los valores más bajos estuvieron cerca o levemente por debajo de los 200 milimoles de agua por metro cuadrado por segundo, y que ese valor es un valor potencialmente crítico. Ya en realidad el valor crítico es 150 milimoles de agua por metro cuadrado por segundo. Bajo ese valor está descrito en literatura que también está bajo un potencial estrés, ¿ya? En el caso de la conductancia estomática en Yintao, acá, está Malloa y San Fernando en A y B durante 2021 y Malloa y San Fernando 21-22. Pasó exactamente lo mismo, solamente acá en San Fernando hubo valores un poco más bajos durante la última temporada, pero en general se estuvieron por sobre los 150 o los 200 milimoles, que son valores, como les comentaba previamente, son valores críticos. En definitiva, y asociados a los resultados del análisis estadístico, no se evidenció un efecto por parte de las coberturas sobre este parámetro en particular. Ahora pasamos a lo que es la asimilación neta en el cultivar Hayward, ¿ya? Y en este caso vamos a poder ver que los valores estuvieron principalmente en las 4 temporadas. Aquí vemos en A y B Lolol y Rancagua respectivamente en 2021 y Lolol y Rancagua C y D en 21-22, ¿ya? Prácticamente estos valores estuvieron entre 10 y 20 micromoles de CO2 por metro cuadrado por segundo, ya que son valores que sí estaban previamente descritos para una condición sin estrés, ¿ya? Tenemos que considerar que potencialmente los valores de estrés están por debajo de los 10 micromoles, ¿ya? Pero, de hecho, en la figura A, esta es un poco la evolución típica que uno esperaría a través de la temporada, ¿ya? Porque, por un lado, estos días son días después de plena flor. Vamos a ver que conforme avanza la temporada, normalmente las hojas siempre van madurando, y si es que están expuestas a condiciones un poco más extremas, potencialmente pueden ir perdiendo su potencial fotosintético. En el caso de Yintao, nuevamente lo mismo, no hubo un efecto significativo por parte de las coberturas, ¿ya? Y en este caso sí se observaron valores un poco más bajos que lo que en Yintao, incluso valores casi cercanos a 5, pero si vemos o recordamos lo que podíamos apreciar en lo que es el potencial hídrico y la conductancia estomática, en definitiva las plantas no estaban bajo estrés. Esos valores podrían haber estado asociados, esos valores bajos, a lo mejor que no se seleccionaron las hojas adecuadas o las condiciones de luminosidad no fueron las óptimas al momento de la medición. Y finalmente también nosotros acá estamos mostrando lo que fue el monitoreo de los crecimientos de brote. Ya se seleccionaron en cada una de las unidades experimentales. En este caso, para lo que es Hayward, el monitoreo se realizó específicamente en Lolol. Entonces acá tenemos en la figura A la temporada 2021
y en el caso de la letra B corresponde al 21-22. Uno podría pensar que hubo diferencias a simple vista, pero el análisis estadístico indicó que no había un efecto significativo por parte de la cobertura fotoselectiva en lo que es el largo de brote, ¿ya? Y podemos ver que en ambas temporadas hubo un claro crecimiento entre octubre y finales de noviembre, para luego, en diciembre comenzó a existir o apreciarse un plató o una estabilización por parte del crecimiento, ¿ya? Y en el caso de lo que es Yintao, se monitoreó el huerto de San Fernando también en ambas temporadas. Aquí se observó también un claro crecimiento entre octubre y finales ya de noviembre, más en la segunda temporada. La estabilización llegó un poco más tarde, a mediados de diciembre, pero tampoco se observó un efecto significativo por parte de las coberturas. Y finalmente se concluye que las coberturas fotoselectivas no presentan un efecto estadísticamente significativo o una influencia por sobre en el estado hídrico ni en el intercambio gaseoso. ¿Ya? Es importante nuevamente recalcar que las condiciones o la programación del riego estuvo netamente asociada a lo que hacían los productores, nosotros no estuvimos ahí, pero eso sí, se identifica la posibilidad de evaluar una interacción de las coberturas con un riego deficitario controlado, sobre todo pensando en la condición actual hídrica por la cual pasa la región. Y a simple vista no se evidencia se evidencia un mayor crecimiento de brotes en las plantas bajo cobertura, pero, como les decía, el análisis estadístico no detectó diferencias significativas. Y esa es mi presentación. Muchas gracias. A continuación los dejo con la profesora y doctora Karen Mesa, que les va a hablar sobre la productividad y la calidad en cosecha y post cosecha. Muchas gracias. Gracias, Camilo, por el pase. Bueno, agradecerle a todos que estén acompañándonos hoy día en este evento de cierre. Les voy a hablar sobre la productividad y calidad en cosecha y post cosecha. Esto hace alusión al objetivo específico 2 del proyecto que mencionó Catalina en un inicio, y en particular ahora vamos a hablar sobre lo que son los parámetros productivos de calidad y condición a cosecha y en post cosecha. ¿Cómo trabajamos acá? ¿Qué fue lo que hicimos en estas 3 temporadas de proyecto? La metodología consistió en lo que era la caracterización, ¿no es cierto?, del crecimiento y maduración de fruto. Esto lo hicimos después de cuaja, aproximadamente inicio de noviembre hasta cosecha. En inicio fue en forma quincenal, y ya un mes antes de cosecha en forma semanal. Se realizaban evaluaciones no destructivas de peso de fruto y diámetro de fruto polar, ecuatorial, mayor y menor. Y a la vez, este diámetro ecuatorial, mayor y menor, como es una medición no destructiva, era posible reproducirla en huerto. Entonces nosotros en huerto se marcaban, ¿no es cierto?, frutos, teníamos 3 plantas por repetición, 4 a 5 repeticiones dependiendo del huerto, marcábamos 2 frutos, por lo tanto teníamos 6 frutos por repetición, 24 a 30, y pueden hacer sus cálculos. Y hacíamos este seguimiento. Y en forma paralela, cada vez que hacíamos estas mediciones en huerto, también tomábamos una muestra, la cual trasladábamos acá al campus Colchagua, y hacíamos todas las evaluaciones de calidad no destructivas y destructivas de color de pulpa, firmeza de la pulpa, concentración de sólidos solubles, acidez y materia seca. A cosecha, en huerto, pesábamos el total de frutos de estas 3 plantas, contábamos el total de frutos de estas 3 plantas, siempre a nivel comercial, ¿no es cierto?, y a su vez tomábamos una muestra de 50 frutos por las 3 plantas para hacer la distribución de calibre. O sea, pesábamos y después las categorizábamos de acuerdo a la categoría de calibre. Y a su vez, a cosecha se midió lo que era la medición de par, no sé qué pasa. A ver, aquí, ya. La medición de par, que era la radiación fotosintéticamente activa, y medíamos también el tamaño de la planta en función del vigor, como área de sección transversal de tronco. Y a su vez cosechamos todas las frutas que teníamos marcadas en cada una de las temporadas, ¿no es cierto?, a cosecha, y se hacían nuevamente todas las evaluaciones de calidad no destructivas y destructivas.
Otro ensayo que consistió para ver la parte de condición en post cosecha, que hicimos la segunda temporada del proyecto en el 2021. Hicimos 3 periodos de almacenaje refrigerado a 0 grados Celsius, teníamos 3 salidas, 45, 60 y 90 días. Y posteriormente se le dieron 2 periodos de shelf life a temperatura ambiente, que fueron más 4 y 8 días. Y en esta última temporada hicimos nuevamente un ensayo en post cosecha, pero dimos solamente, de acuerdo a los resultados que teníamos, un periodo de almacenaje refrigerado que fue de 60 días. No sé qué pasa. De 60 días, y a la salida de frío hicimos nuevamente un periodo de shelf life, un único periodo, y hicimos unas evaluaciones sensoriales, ¿ya? Pero en este caso, para esta presentación, voy a presentarles los resultados en función de lo que fue el tamaño de la planta. Ustedes, para acá el cultivar Hayward, tienen los 2 huertos de Lolol y huerto de Rancagua, y vemos que no existen diferencias estadísticas si pensamos entre los tratamientos para una misma temporada. Ahora, claramente, entre los huertos hay diferencias en cuanto al vigor de las plantas, pero que está asociada a lo que es propiamente la edad de las plantas, ¿ya? En el caso para el cultivar Jintao, tampoco tuvimos diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos para una misma temporada de evaluación, tanto en el huerto de Mayoa y huerto de San Fernando. Otro tamaño de planta fue en función de la fracción de par interceptada, que a diferencia, de lo que midió Camilo, para entender un poco, esto lo medimos con un equipo que fue el septómetro, y que medíamos bajo lo que era el follaje de, digamos, la cobertura de la planta, entendiendo que en el kiwi, en la estructura de parronal, es una copa continua, no discontinua, a diferencia de los huertos frutales de Pomacea y Carozo. Entonces, un máximo de interceptación podríamos tener, si lo vemos como fracción, a diferencia de copas discontinuas que pensamos en un 70% de eficiencia productiva. Entonces aquí medíamos la radiación incidente que llegaba sobre el huerto en un camino, en la parte despejada, por lo tanto había que salir bajo de lo que era la estructura, y después medíamos bajo la cobertura y del follaje de la planta. Ya teníamos toda esa escala de limitantes que van reduciendo lo que es la parte de fracción interceptada. De esta manera, ¿qué obtuvimos? Para el cultivar de Hayward, en ambos huertos es el tratamiento testigo el que presenta la menor fracción de par interceptada. Ya, ahí. Y son las coberturas las que logran una mayor fracción en la utilización de lo que es la radiación, ¿no es cierto?, que está llegando al huerto. En el cultivar Jintao observamos a la vez, tenemos el mismo resultado, tratamiento testigo es el que presenta los menores valores de fracción interceptada, pero también esto es compartido con lo que es la cobertura malla. O sea, en este caso tenemos plástica y rafia, que son los que destacan en la utilización de la par interceptada. Con respecto a la producción, acá tenemos para el cultivar Hayward, huerto Lolol y Rancagua, solamente diferencias estadísticas encontramos en el tamaño de fruto en la temporada 2020-2021, donde destaca lo que es la cobertura de malla blanca, que se diferencia respecto a la cobertura malla gris y malla negra, siendo un 14,8% superior en tamaño respecto a la malla negra, mientras que el testigo tiene un comportamiento intermedio. Para Jintao, en esta observamos diferencias solamente en el huerto de San Fernando, en esta última temporada de evaluación, tanto para peso total de fruta como tamaño de fruto, y vemos un comportamiento igual, donde es la cobertura de rafia la que presenta mayor cantidad de kilos producidos promedios por planta y a su vez un mayor tamaño de fruto. Y en este caso son las coberturas malla plástico y testigo que presentan un comportamiento similar. ¿Qué pasó con la distribución de calibre? Les voy a mostrar lo que es para el cultivar Hayward. En caso de Jintao lo pueden ver en el manual de directrices después tecnológica, todos los otros resultados. Esta es la temporada 2020-2021, entonces tenemos huerto de Lolol y huerto Rancagua. Y vemos que para lo que es tratamiento testigo y la malla negra, la mayor proporción, si vemos como número de frutos por calibre, están en el calibre 36.
¿ya? Y esto es peso de fruto entre 87 y 95 gramos. A su vez encontramos para la malla blanca una mayor proporción de frutos en el calibre 27, es decir, 111, 122 gramos, y esto un poco justifica el hecho de que encontráramos esa diferencia estadística en el peso de fruto, donde la malla blanca para esa temporada tiene un mayor valor y un mejor comportamiento respecto a las otras coberturas y tratamiento testigo. Y en el caso de la malla gris, en el calibre 33, esto es entre 96 y 104 gramos. Para el huerto de Rancagua, tanto el testigo, la malla blanca y malla negra presentan una mayor proporción de frutos en el calibre 33 y la malla gris solamente en el calibre 27. Ahora, vemos en la parte superior nuevamente lo que presenté recientemente, y en la parte inferior esta última temporada. Claramente el comportamiento es distinto. Aquí vemos ya una mejor respuesta y pronunciación. Tenemos claramente las campanas, ¿no es cierto?, que esperaríamos una distribución. Y aquí vemos que todos los tratamientos, testigo, malla blanca, malla gris y malla negra, para ambos huertos tienen una mayor proporción de frutos en lo que es el calibre 39, que esta temporada lo que ocurrió, probablemente muchos de los productores y exportadoras tengan en mente el calibre menor que se obtuvo, y fue un 30,7% en Lolol y un 30,2% en Rancagua. En cuanto a calidad, para los parámetros que se evaluaron, voy a presentarles respecto a lo que es la firmeza de fruto, lo que es concentración de sólidos solubles y materia seca, porque son los parámetros que tienen mayor interés en la industria. ¿Qué ocurrió bajo las condiciones de los ensayos que teníamos en este proyecto para firmeza de fruto? En Hayward, diferencias solamente presentamos en el huerto de Rancagua en la temporada 2020-2021, donde la malla blanca presenta una menor firmeza respecto a lo que son los tratamientos malla gris, malla negra y testigo, pero es la malla negra la que obtiene la mayor firmeza. En Yintao tuvimos diferencia en ambos huertos, Malloa y San Fernando. También en ambas temporadas, en el caso del huerto Malloa, en la temporada 2020-2021, todos los frutos bajo las coberturas, menor firmeza que el tratamiento testigo, ¿ya? Mientras que en el huerto San Fernando ocurre que para la temporada 2020-2021 es la cobertura malla y rafia en esta última temporada los que obtienen menores firmeza respecto al tratamiento testigo, y también en la temporada 2020-2021 es plástica. Para concentración de sólidos solubles, materia seca, acá tenemos el cultivar Hayward, ¿no es cierto?, huerto Lolol y Rancagua, malla negra. La malla negra presenta una menor concentración de sólidos solubles tanto para la temporada 2020-21 como la temporada 2021-22. A su vez presenta un menor porcentaje de materia seca también en la temporada 2021-22, pero también es compartido este resultado con lo que es la malla gris. En el caso del huerto de Rancagua, es la malla gris la que presenta la menor concentración de sólidos solubles en la temporada 2020-2021. Para la temporada 2021-2022 no hay diferencia estadística, y en el caso de materia seca tampoco encontramos. Para Yintao, huerto Malloa y San Fernando, las diferencias en concentración de sólidos solubles en la temporada 2020-2021 nos muestra que frutos bajo cobertura, ¿no es cierto?, plástica y testigo presentan un menor concentración de sólidos solubles respecto a lo que es la cobertura rafia, que destaca respecto a los otros tratamientos, pero el comportamiento en esta última temporada fue distinto. Observamos que los valores más bajos de concentración de sólidos solubles en frutos provenientes de cobertura malla y de cobertura rafia, y es el testigo el que presenta una mayor concentración de sólidos solubles. En el caso del huerto San Fernando, malla y plástico tienen menor concentración y la rafia una mayor. O sea, para esa temporada 2020-2021 en ambos huertos tenemos el mismo comportamiento, la misma respuesta, destacando lo que es la cobertura rafia. Y materia seca, solamente encontramos diferencias en el huerto de San Fernando,
donde vemos que es el tratamiento de plástico el que obtiene un mayor porcentaje. ¿Qué ocurrió con el ensayo en post cosecha, condición para las distintas salidas de periodo de almacenaje? 45, 60 y 90, esto es huerto Mayoa, por lo tanto cultivar Yintao, diferencia en concentración de sólido soluble en la salida de 60. ¿Ya? Y aquí el testigo tiene una menor concentración respecto a las coberturas y destaca lo que es la cobertura de malla. En cuanto a firmeza, tenemos el testigo con una menor firmeza y no existen diferencias entre las coberturas. Y en el caso de materia seca, tenemos la rafia que presenta un menor porcentaje, ¿ya? Destacando la malla con el mayor porcentaje de materia seca. También en el cultivar Yintao para el huerto de San Fernando, tenemos un comportamiento similar al huerto de Mayoa. Recordemos que esta es la temporada 2020-2021, fue la segunda temporada de proyecto. Entonces aquí también el testigo presenta la concentración más baja en cuanto a sólidos solubles y las mallas obtienen, o sea, las coberturas, malla, plástico, rafia, sin diferencias estadísticas entre ellas y superior a lo que es el testigo. Para firmeza también encontramos diferencias en la salida 45, pero en este caso plástica es la que obtiene la menor firmeza. Y en materia seca también en salida de 45, pero tenemos que malla presenta un mayor porcentaje de materia seca. Y por último, en lo que es el cultivar Hayward, en este ensayo post cosecha, diferencias en concentración de sólidos solubles para la malla gris. Ahí se presenta una mayor concentración respecto a lo que es la malla blanca, malla negra y testigo, que no presentan diferencia entre ellos. En el caso de la firmeza, tanto en la salida de 60 como de 90, tenemos malla negra que destaca con un menor firmeza, libra-fuerza, respecto a los otros tratamientos. En el caso de la salida de 90 es la malla blanca la que presenta una mayor firmeza. Y por último, en materia seca, solamente en la salida de 45. Y ahí tenemos nuevamente malla gris que presenta un mayor porcentaje de materia seca. ¿Cuáles son las principales conclusiones del proyecto y principalmente lo que les he mostrado hoy? Tenemos claramente que el uso de las coberturas determinó un efecto positivo en lo que fue el tamaño de las plantas, esto en función de lo que fue la radiación interceptada, ¿no es cierto?, donde ambos cultivares, Yintao y Hayward, protegidos con coberturas, presentaron una mayor fracción de par interceptado respecto al testigo. Además, no se observaron cambios en lo que es la producción evaluada como número de frutos y peso total de frutos por plantas, pero sí encontramos un efecto positivo de la malla blanca en Hayward y de rafia y plástico en Yintao respecto a lo que es el calibre de los frutos. Y por último, en este estudio que es preliminar, ¿no es cierto?, se evidencia claramente una influencia en los parámetros de firmeza de la pulpa, del contenido de sólidos solubles y materia seca. Por lo tanto, pareciera ser que es posible asumir cambios, ¿no es cierto?, en el nivel de madurez de los frutos proveniente de los tratamientos de cobertura, lo que es mantenido en post cosecha. Gracias, y ahora dejo con ustedes al doctor Seth Pérez para que les hable sobre lo que es el cancro bacteriano del kiwi. Hola, muy buenas tardes, son más de las 12, ¿sí? Muy buenas tardes a todas y todos. Primero agradecer la presencia de cada uno de ustedes y también a quienes nos apoyaron en este proyecto. Hablo tanto de los productores como también de las personas que nos posibilitan, ¿no es cierto?, tomar estas muestras, como les voy a mostrar en este caso. El cancro bacteriano del kiwi ya es bien conocido por muchos de ustedes, y se quedó en negro esto, ahí sí. Y me asustó. Bueno, es bien conocido, y acá lo que nosotros queremos
quisimos comprobar, ¿no es cierto?, es la actividad latente de esta bacteria en los huertos indicados como positivos, como negativos a PCA. Entonces, un poco para hacer el resumen de lo que nosotros construimos como metodología de trabajo y también cómo nosotros vamos a representar en esta exposición, ¿no es cierto?, los resultados. Acá se muestra que a partir de un monitoreo de plantas, estamos hablando de 4 huertos, ¿no es cierto?, los que acaban de mencionar mis colegas, comenzamos a indagar sobre la sintomatología y plantas asintomáticas en campo, tanto para el cultivar Jingtao como para el cultivar Haiwa. Y acá observamos además y determinamos, cuantificamos la incidencia y severidad por cada una de esas plantas que presentaba sintomatología. En el caso de no presentar sintomatología, nosotros las marcábamos y esas eran después dispuestas para realizar la extracción del lloro primaveral específicamente de esas plantas asintomáticas, ¿ya? Por lo tanto, nosotros estábamos analizando plantas asintomáticas que probablemente pudiesen tener algún tipo de bacteria, en este caso PCA, ¿no es cierto?, en estado endófito o en estado de latencia, como se le conoce. Y en el caso de cuando extraímos el lloro primaveral, realizamos una PCR directa al lloro primaveral y, por otra parte, realizamos aislamientos en medios de cultivo semiselectivos y caracterizamos a estas bacterias y realizamos un análisis para PCS en el caso de que la característica, ¿no es cierto?, que ya venía evaluada como colonia positiva a PCA, nos dijera un resultado negativo. Entonces acá está la planta como modelo, ¿no es cierto?, que nosotros utilizamos y en 3 puntos de ellas nosotros disponíamos de tubos Falcon para poder capturar el lloro primaveral en estos tubos. Y posteriormente hacíamos los análisis que le acabo de mencionar. En cuanto a la prevalencia de la enfermedad en campo, que nos permitiría, ¿no es cierto?, definir cuáles eran las plantas sanas y las plantas que están enfermas, nosotros determinamos y ubicamos estas plantas a través de estos síntomas, ¿ya? Necrosis foliar, también tenemos muerte de brotes, cancros con exudación de diferente tonalidad, ¿ya? En este caso se asocia mucho el efecto de la oxidación de esta exudación en la presencia de la bacteria. Por otra parte, en casos como en Jingtao, nosotros desarrollamos, evaluamos a través de una escala de severidad los síntomas en hojas, con diferencias, como ustedes pueden ver acá, con diferencias en la severidad de la enfermedad en cada una de las hojas evaluadas. Y notas que van desde el 0 al 4, donde 0 es una hoja aparentemente sana y 4 es una hoja con un 75, mayor a un 75% de la lámina afectada. Ya les mencionaba cómo habíamos colectado el lloro primaveral. En muchos casos recolectamos entre 0 hasta 40 ml por planta, ¿ya? Esto es, en los 3 puntos luego nosotros reuníamos esas 3 muestras y hacíamos una muestra compleja y luego la analizábamos a través de PCR, ¿no es cierto?, o como les había comentado, a través del análisis microbiológico y posteriormente PCR. En este caso también es necesario mencionar que analizamos 3 tipos o 3 métodos distintos de evaluación por PCR. En este caso nosotros observamos que tanto el método de Ricci-George como el método de Galelli y el método de Biondi, todos funcionaban de manera adecuada con nuestras muestras, por lo tanto teníamos que decir cuál de ellas era la más óptima, ¿no es cierto?, para el tipo de muestra que nosotros teníamos.
Y en este caso nos quedamos con el ensayo realizado por Biondi, porque de su artículo se desprende, ¿no es cierto?, que las muestras tienen altas complejidades para ser procesadas y por lo tanto nos da mayor seguridad el trabajar con este método. En este caso utilizamos control positivo, una cepa ya reconocida y publicada en revistas bastante bien connotadas. Y acá están los partidores que nosotros utilizamos y el gen que se lograba amplificar, ¿no es cierto?, en esta ocasión. Entonces, como caracterización, nosotros observábamos placas de este tipo y se hacían purificaciones. Acá debo agradecer la gran calidad de trabajo de la estudiante de pregrado de la carrera de Ingeniería Agronómica, Javiera Guerrero, que acá están sus placas, ¿no es cierto?, que logró desarrollar de manera muy competente. Y obviamente porque no es fácil llegar a esto a través de esto. Así también observamos la producción de levano, también definimos si acaso tenía o no fluorescencia esta bacteria, o las bacterias que logramos aislar, y luego las inoculamos en plantas de tabaco, en hojas de tabaco, en donde una reacción positiva venía definida con este tipo de hoja, ¿no es cierto?, donde se deshidrataba prácticamente y generaba una reacción bastante típica del género Pseudomonas. Y obviamente el test PCR, y en el caso que el test PCR fuera negativo y además positivo a tabaco, nosotros realizamos analizamos el gen CIR. En cuanto a los resultados de incidencia de síntomas atribuibles a PCA en campo, nosotros pudimos determinar, ¿no es cierto?, que tanto en la primera, segunda o tercera visita que nosotros realizamos no pudimos definir alguna diferencia de los tratamientos. Sin embargo, en el promedio de estos, sí uno puede observar diferencias significativas tanto para malla blanca como malla negra respecto del testigo. En el caso del olol, cultivar Hayward, también se observó que malla blanca era significativo con un valor menor, ¿no es cierto?, al testigo y también menor a malla negra. Así también malla gris tenía un valor similar al de malla blanca. En el caso de la severidad, que que ya les mencionaba, que se observaba la hoja, ¿no es cierto?, con una nota y con un porcentaje de cubrimiento de la zona afectada, nosotros pudimos determinar que las coberturas fotoselectivas utilizadas en San Fernando, todas tuvieron diferencias significativas respecto del testigo. Y en el caso de Mayoa, que era un huerto negativo, también nosotros logramos definir, ¿no es cierto?, una severidad un poco menor al de Yintao, pero igualmente malla blanca y rafia tuvieron una nota bastante menor de la severidad promedio del testigo. Por lo tanto, estos valores se sitúan en una nota 2, con un valor o porcentaje de cubrimiento de la sintomatología entre 21 y 40% de la lámina foliar afectada. En cuanto a los resultados de PCR directa en lloro primaveral, en San Fernando no se observó o no se amplificó, ¿no es cierto?, muestras con este tipo de con presencia de PCA. Así fue positivo este hallazgo en Rancagua, con 32% de las muestras positivas. Así también en Mayoa se detectaron 2 casos, ¿no es cierto?, que representan un 9% del total de muestras analizadas para este huerto, y también otros 2 aislamientos que acá la concentración seguramente es muy baja de la bacteria, ¿no es cierto?, en el lloro, pero igualmente logró amplificar. Acá se ve, yo sé que por allá no se ve, pero créanme, acá se ve. Y acá se detectó 2 aislados, ¿no es cierto?, con un 6% del total de muestras analizadas.
En definitiva, para este tipo de evidencia, ¿no es cierto?, pudimos observar que en Rancagua hay 9 aislados de PCA desde lloro primaveral. En Lolol hay 2 y en Mayúa otros 2. En San Fernando no se obtuvieron resultados positivos al análisis de lloro primaveral con PCR directa. Acá está el detalle de los aislamientos, de las muestras analizadas por cada uno de los huertos que nosotros evaluamos. Bueno, terminando la parte de lloro primaveral, ¿no es cierto?, con PCR directa, nosotros ahora pasamos al siguiente punto, que era analizar este lloro primaveral, pero cultivando en medios de cultivo semiselectivo. Y acá obtuvimos que de 110 muestras analizadas, 24 de ellas presentaron fenotipo sospechoso a PCA, ¿ya?, que es un número bastante más alto que el determinado por PCR directa. Y acá observamos que 24 de estos aislados, ¿no es cierto?, tenían esta característica de levano positiva, que quiere decir que es un azúcar, ¿no es cierto?, que producen este tipo de bacterias en ese medio de cultivo nutritivo. Por otra parte, en medio KIM-B, nosotros logramos detectar 3 aislados fluorescentes, lo cual hace mención a aislados atípicos a lo conocido actualmente por PCA. PCA tiene esta característica, que es no fluorescente. Por lo tanto, 21 aislados no fueron fluorescentes. En cuanto a la respuesta de hipersensibilidad en hojas de tabaco, pudimos observar 15 aislados, ¿no es cierto?, con esta característica. Ustedes también pueden observar acá que en los diferentes huertos, lo más claro, 3, 5 y 3, se refiere a las 24 horas de haber inoculado la bacteria. 3, 5 y 4 se refiere a las 48 horas y 4, 6 y 5 a las 72 horas de haber inoculado en la planta de tabaco. ¿Por qué es importante esto? Porque la bacteria, al tener muy desarrollados sus genes de virulencia o sus formas de ataque, la planta lo puede detectar rápidamente. Por lo tanto, acá en estos 11 aislados, ¿no es cierto?, la planta fue capaz de reconocerlo rápidamente, no así para el resto que se demostró, ¿no es cierto?, a las 72 horas. Acá está el detalle de dónde provinieron cada uno de estos aislados por localidad y también por tratamiento. Acá nosotros identificamos, una vez ya aislado la bacteria, ¿no es cierto?, identificamos cada una de estas bacterias con la PCR que le acabo de mostrar, la PCR Biondi del 2012, y logramos definir, ¿no es cierto?, porcentajes de Lolol 27%, Mayúa 14%, Rancagua 36% y San Fernando 23% de la muestra evaluada. Esto pensando, ¿no es cierto?, siempre que obtuvimos 24 aislados. Acá está el detalle de cada uno de ellos, como también la localidad de donde se obtuvieron. En el caso de PCS, me refiero a aquellas bacterias, ¿no es cierto?, que fueran definidas por PCR, pero tenían que no fueron definidas por PCR para PCA, pero sí tenían una reacción positiva a tabaco, determinamos 2 positivos a PCS, lo cual es indicativo, ¿no es cierto?, que esta bacteria sobrevive también en estado endófito en las plantas de Actinidia quinensis. Y obtuvimos 2 aislados, además, que no fueron PCS ni PCA, pero sí, sin embargo, también obtuvieron una reacción positiva en plantas de tabaco. Entonces tendríamos que determinar ahora la identidad de estos dos aislados. Bueno, como conclusión, tenemos varias conclusiones respecto de lo monitoreado y también de los ensayos realizados.
pero les voy a mostrar los que más destacan. Son que la cobertura fotoselectiva en los huertos comerciales de kiwi, tanto en Rancagua, Mayoa, Lolol y... ¿se me olvidó uno acá? Corresponde a una herramienta profiláctica eficaz, y además se destaca el uso de la malla blanca por sobre los otros tratamientos. Se confirma la efectividad del método utilizado para detección temprana de PCA desde lloro primaveral, el cual permitió detectar la presencia de la bacteria en todos los campos analizados en este trabajo. Recordemos que 2 de ellos no habían sido identificados como PCA positivo. Se determinaron aislados atípicos de PCA mediante el test de fluorescencia y reacción de hipersensibilidad en hoja de tabaco. Se detectaron 2 aislados de PCS en muestra de lloro primaveral, lo que confirma la presencia de la bacteria en condiciones endófitas. Por lo tanto, los cancros no siempre van a estar atribuidos a PCA, sino que también pueden ser atribuidos a PCS. Se determinó mayor porcentaje de detección de PCA en colonias aisladas en medio de cultivo, y un porcentaje mucho menor en PCR anidada directamente al lloro primaveral. Por lo tanto, habría que hacer algún ajuste, ¿no es cierto?, en esta PCR anidada para que el porcentaje cambiase, de manera que sea una herramienta mucho más eficiente y eficaz al momento de realizar el análisis de las del lloro primaveral de plantas que van a diagnóstico. Los resultados demuestran una alta carga de inóculo latente de PCA en el huerto de Rancagua, y una escasa biodiversidad microbiana a partir del aislamiento de lloro primaveral proveniente del huerto de Lolol, que es derivado de un cultivar de Hayward, ¿ya? Estas fueron nuestras principales conclusiones. Muchas gracias. Ahora dejo con ustedes a Ignacio Guajardo, ingeniero agrónomo y docente de la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, estimado, estimada. Buenas tardes. En esta sección prácticamente observaremos las evaluaciones técnico-económicas destinadas a cumplir el objetivo número 5 del proyecto FIP, ¿ya? Principalmente para iniciar esta evaluación se tuvo que diseñar el establecimiento de la estructura de los costos, y para ello se estableció como base la estructura de ficha técnica económica aportada por ODEPA el año 2019, en la cual posteriormente se basaron la realización de las simulaciones económicas, tanto anualmente como proyectadas, según la metodología ODEPA y metodología FIA del año 2015, y para ello se obtuvieron los indicadores de rentabilidad indicadas como BAN, TIR y relación beneficio-costo. Vale decir que para el escenario ODEPA, este análisis corresponde a un análisis anual, no un análisis proyectado. Este tiene un efecto positivo, dado que prácticamente mide los valores de temporada presentes en una forma simple de percibir las variaciones en margen neto dependiendo de las condiciones que se puedan desarrollar en el corto plazo en términos anuales. También se hizo un análisis de sensibilidad donde se modificaron el efecto del precio y el efecto del rendimiento, obteniendo en cada uno de los tratamientos, por así decirlo, tanto de tratamiento de cobertura y tratamiento de testigo, 9 escenarios distintos. También conviene indicar en este caso que para la realización de estas simulaciones, para el caso de ODEPA, se obtuvo un rendimiento estimado y un precio estandarizado según por calibre. Esto para el cultivo, para la variedad de Hayward como para la variedad de Yintao y en cada uno de los tratamientos.
Vale observar que el rendimiento estimado en el caso de Hayward, el mayor rendimiento se obtuvo en el caso del testigo. Y en el caso de Jintao, se obtuvo prácticamente en la cobertura de rafia, seguido de la cobertura plástica. Así, el precio estandarizado por calibre se obtuvo prácticamente en valores mayores en el caso de Hayward, presentado bajo la malla blanca, y en el caso de Jintao se presentó como mayor en el caso de rafia y en el caso de malla. ¿Ya? Esto, ¿por qué se realizó? Prácticamente para entregar un efecto de distribución de calibre bajo las simulaciones por metodología ODEPA. Los resultados de las simulaciones o el análisis de sensibilidad obtienen que prácticamente en el caso de Hayward los valores mayores de rentabilidad anuales se obtienen en el caso del testigo, seguido principalmente por el caso de malla gris. Y en el caso de la varilla Jintao, los valores positivos o de rentabilidad anual mayores se obtuvieron en el caso de la cobertura de rafia. Vale decir también que en cada uno de estos escenarios, donde tenemos variaciones de un 10% tanto en rendimiento como en precio, en el caso de Jintao se obtienen valores de estabilidad mayores, por así decirlo, en cuanto a la obtención de rendimiento en cada uno de esos escenarios. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores de obtención de rentabilidad varían menos en proporción a los valores de rentabilidad en el caso de Hayward. Eso quiere decir que prácticamente el cultivo, bajo las condiciones de cobertura, tiene mayores valores de estabilidad frente a los distintos tipos de escenarios. En el caso de Hayward, la baja rentabilidad de los tratamientos bajo cobertura, a pesar de someterse a un precio estandarizado por calibre, no logran superar el costo de implementación o costo que así entrega, por así decirlo, el caso del testigo. No así en el caso de Jintao. Jintao ofrece valores de rentabilidad que superan los costos de implementación anual. Por lo tanto, bajo esta simulación, Jintao presenta valores de rentabilidad más estables en comparación a la variedad de Hayward. Ahora, en el caso de análisis de sensibilidad bajo la metodología FIA del 2015, vale indicar que se desarrollaron tres escenarios variables, en el cual donde el primero se denomina desarrollo con matices, donde la probabilidad de ocurrencia sobre el precio circula básicamente alrededor de un 20%. En el caso de clase mundial, tiene una cierta probabilidad, aunque algo incierta, donde el precio de venta directa asciende a un 60%. Y en el caso de pérdida acelerada, si bien tiene una probabilidad bastante baja, por así decirlo improbable, este presenta un precio generando ingresos menores a un 20%, versus la condición real más estable. También para este escenario, cabe indicar que se obtuvieron valores de rendimiento promedio a través de las observaciones de los ensayos durante los periodos 2021 y 2021-2022, donde se obtuvieron valores de rendimiento tanto por variedad, por localidad y por tratamiento.
¿no? Y asimismo se generó también un valor de precio estándar bajo cada tipo de parámetro indicado anteriormente, ¿ya? Obteniéndose así, por ejemplo, cabe destacar aquí en esta sección que en el caso de Hayward, a pesar de tener un precio estándar menor en comparación a los otros tratamientos asociados por la distribución de calibre, en ambos casos, tanto en Rancagua como en Lolol, el rango de rentabilidad sigue siendo mayor, se presenta mayor en el caso del testigo. Y en el caso de Jintao, esto no ocurre, por así, de una forma tan marcada, donde sin embargo se presentan valores de rendimiento no muy marcados por superioridad en el caso del testigo, pero sin embargo sí el precio estándar asignado por distribución de calibre, se presentan valores de ingreso superiores, como en el caso de Mayoa, presentados por la cobertura RAFIA. Y en el caso de San Fernando, se presenta bajo la cobertura de Maya. Si lo alcanzan a ver. Prácticamente son similares en el caso de Maya y Rafia, ¿ya? En el caso de San Fernando. Se obtuvo un análisis de sensibilidad, una matriz de análisis de sensibilidad en el caso representando por el escenario real y bajo los 3 tipos de escenarios en cuanto a variables. Variabilidad en cuanto al porcentaje de ingreso, ¿ya? Cabe destacar que en el caso de la variedad Hayward y en el huerto del olor prácticamente, en el escenario real actual, tenemos valores de rentabilidad muy pormenores o prácticamente negativos, y esto es básicamente por aspectos de costo y establecimiento que involucra el costo de implementación del huerto y el manejo mismo. Esto causa básicamente por el escenario alcista que hemos vivido en los últimos 2 periodos de años, incluyendo el actual. ¿Ya? En el caso en los siguientes casos, tanto en el escenario 1 como en el escenario 2 y en el escenario 3, se sigue manteniendo una tendencia de superioridad en cuanto a la obtención de rentabilidad por parte del testigo. Lo mismo ocurre, aunque de una forma mucho menos marcada, en el huerto de Rancagua, donde seguimos observando un caso de superioridad de obtención de la rentabilidad por parte del testigo. En el caso de la variedad Jintao, según la matriz mostrada a continuación, se obtiene, en el caso del escenario real, que es más que nada el escenario actual por el cual se simuló, hay una cierta diferenciación en cuanto a las tendencias entre ambos huertos. En el caso de Mayoa se observa una mayor rentabilidad en el caso del testigo, que en el caso sin cobertura, pero en el caso de San Fernando, la mayor obtención de rentabilidad es obtenida por el tratamiento de Maya. Ahora, en el caso de los escenarios 1, 2 y 3, vemos que, sin embargo, a pesar de que en el caso de Mayoa sigue teniendo una superioridad en cuanto al rendimiento por parte de la cobertura, esta se empieza a diluir, por así decirlo, pero en el caso de San Fernando se muestra un mayor obtención de rentabilidad por parte de la Maya. Y a continuación, en el caso del escenario 2, esta obtención de mayor rentabilidad por parte del tratamiento sin cobertura o del tratamiento testigo se va perdiendo, siendo en el caso de Mayoa obteniéndose una mayor rentabilidad para la cobertura bajo Rafia.
Y en el caso de San Fernando, esta mayor rentabilidad se obtiene en el caso, sigue manteniéndose en el caso de Maya. Y vale de notar en este caso que para el caso de Senedo 3, que la pérdida acelerada, se siguen manteniendo valores de rentabilidad mayores en el caso del testigo para el huerto de Mayúa. Lo mismo ocurre en el caso de San Fernando. Se sigue manteniendo un aumento, un mayor resultado de rentabilidad para el caso de sin cobertura o el caso de tratamiento testigo. Básicamente, dado lo anterior, se tiene que indicar lo siguiente. En el caso de las evaluaciones de escenario bajo FIA 2015, el análisis de proyección tiene un efecto, por así decirlo, en desventaja, dado que se evalúa, la proyección se hace a través del establecimiento de las mallas a partir del establecimiento del cultivo. Bajo esa condición se realizó la simulación. Por lo tanto, este gasto al inicio del establecimiento del cultivo genera valores de rentabilidad mucho menores en contraste con el caso del testigo, en ambos tipos de variedad. Sin embargo, en términos concretos, en Hayward se observa una tendencia de rentabilidad mayor en el caso del tratamiento testigo, en el caso de sin cobertura. No se perciben mayores observaciones. Pero en el caso de Yintao, esta superioridad de mantenimiento de rentabilidad por parte del testigo se pierde y se pueden obtener rentabilidades positivas bajo la cobertura rafia y la cobertura de malla, e inclusive en valores superiores. También vale indicar que las obtenciones de estimaciones de rendimiento son estimaciones, no son rendimientos per se. A través de las estimaciones nos obtiene una claridad de rendimiento o aumento de rendimiento a través de las coberturas. Sin embargo, el aporte de rendimiento viene dado principalmente por el aumento del tamaño de frutos. Y en el caso de, a pesar de observar un mayor ingreso, este mayor ingreso, en el caso de que así lo hubo en las simulaciones, fue debido principalmente a la obtención de un mayor precio estándar asociado al efecto de mayor distribución de calibre. Esto se presentó en el caso de las coberturas de malla y la cobertura de rafia para el caso de Yintao. Esta fue mi presentación, le agradezco, muchas gracias. Ahora lo dejo con la doctora Catalina Pinto. Bien, ahora para cerrar, quisiéramos dar los agradecimientos como equipo de trabajo, pero primeramente mostrarles también los productos que se generaron en el proyecto. Nosotros ahora para cada asistente presencial le vamos a dar un libro que corresponde a toda la evaluación técnica del proyecto en detalle, bien, porque hay mucha información obviamente de las 3 temporadas que no se informó. Así que para que lo tengan en detalle lo pueden recibir después con los chicos de la recepción. También junto con ello van a encontrar una carpeta con las fichas técnicas económicas que se hizo la evaluación, porque tiene varios supuestos asociados también a los cambios en el mercado que ha habido en estas últimas temporadas, ¿ya? Entonces es una situación bien particular en pandemia, con los cambios que hemos tenido ahora, entonces también en consideración la evaluación técnica económica, porque no fue simple hacerlo en este ambiente como de incertidumbre. Y junto con ello ustedes recibieron dentro de la carpeta para contestar un formulario. La idea que les sea contestado por los productores y asesores en la manera de saber si existe interés para repetir este proyecto, quizás a dar una continuidad, cambiar de especie o si se requiere quizás alguna asesoría por parte del equipo de la universidad.
Junto con ello, para aquellos que asistieron en forma virtual, está la página, que será enviado el link ahora en el chat, para que ustedes puedan pinchar. Y en esa página está el PDF del manual, disponible para todos. Y junto con ello, en esa misma página se va a subir la presentación, además de las fichas técnico-económicas, las publicaciones que salen a partir de los resultados, para que ustedes tengan de esa forma ese material siempre disponible. Los agradecimientos, nosotros, bueno, gracias al Gobierno Regional de O'Higgins y su Consejo Regional por el financiamiento, a nuestros beneficiarios por el apoyo continuo en la adjudicación y junto con ello también al equipo que ha participado, tanto de investigadores, profesionales y también de estudiantes y tesistas que han colaborado durante alguna temporada o en las 3 temporadas en este proyecto. Así que muchas gracias, damos por finalizado el seminario, tenemos un espacio pequeño de consultas, pero eso era lo que queríamos comunicarles a ustedes. Entonces, invito al público si quiere realizar alguna pregunta, también en el chat, ahí si nos apoya Jaycee, y también a los investigadores a subir para contestar las preguntas. Gracias. Como dijo Catalina Pinto, una de las investigadoras, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas del seminario. ¿Alguna pregunta presencial? Están los chicos con los micrófonos, así que pueden levantar la mano y ellos se acercarán. ¿Qué tal? Agradecer la invitación, felicitarlos por el tremendo trabajo. Nosotros como FRUSAN tenemos claro y conocemos todo el esfuerzo y sacrificio que han hecho los investigadores y los estudiantes y hay mucho trabajo atrás. Para Camilo y Catalina en general, en base a los datos que tú mostraste y a los datos que no se muestran en esta presentación, ¿cuál es el diagnóstico que podrías hacer tú en términos del manejo tradicional que estamos haciendo como industria o por lo menos los huertos que te tocó observar en términos de cómo aprecias o cuál es el diagnóstico en términos del riego y cómo esto puede estar afectando positiva o negativamente el resultado final de tanto de la fruta como en términos de la evaluación económica? ¿Y por qué lo digo? Porque si bien comentaste que muchos valores estaban dentro del rango, no sé, no me acuerdo en detalle qué gráfico eran, pero habían ciertas evaluaciones, las más tempranas, que mostraban que como que partíamos relativamente estresados o que los valores estaban muy cercanos al umbral bajo de lo ideal en términos de fotosíntesis o de estrés. Y otras veces se veían esto alto y bajo y cómo se relaciona con las variables climáticas que ustedes evaluaron. ¿Aló? ¿Ahí sí? Ya. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, como como diagnóstico, la verdad, el riego sigue siendo un gran desafío para el sector y en específico para lo que es el cultivo del kiwi. Me tocó ver que las programaciones aún hay mucho por avanzar, en el sentido en que todavía se están regando en muchos lugares casi que como por calendario en realidad, sin tener necesariamente una evaluación de las condiciones reales, por ejemplo una aplicación quizás de un coeficiente de cultivo o el uso, por ejemplo, de la misma cámara de Cholander, algo que está bastante más avanzado en lo que es en la vitivinicultura. Hay muchas viñas que actualmente programan siempre con la utilización de la cámara,
monitoreando si es que las plantas llegaron al umbral que ha sido determinado. ¿Ya? Entonces eso yo no lo pude apreciar en lo que son los huertos de kiwi. ¿Ya? Y por otro lado, como tú lo decías, bueno, nosotros no, desde el punto de vista con el potencial hídrico, que es como el principal indicador que hizo relación con el estrés hídrico, en general no pudimos ver que llegara a estrés en realidad, ¿ya? Y eso también está asociado a que los productores normalmente están siempre sobreregando, pese a la condición crítica que tiene la región respecto a la disponibilidad hídrica con lo que es la mega sequía. Y en el caso de lo que es la condición o el monitoreo del intercambio gaseoso, es siempre un desafío tratar de hacer una medición lo más representativa posible, ¿ya? Porque nos pasaba mucho que encontrar una hoja adecuada o hojas adecuadas siempre era como lo complejo, ¿ya? Y si bien es cierto, veíamos una gran variación de los parámetros, eso es lo esperado cuando uno monitorea este tipo de parámetros en términos como de hojas, ¿ya? Porque de hecho en literatura siempre es bien controvertido de que siempre se busca hacer un monitoreo de lo que es el dosel completo, porque técnicamente es mucho más representativo de lo que puede ser una hoja, pero aún así esa metodología es mucho más compleja e introduce potencialmente más incertidumbre que medir cierta cantidad de hojas dentro del dosel. Pero aquí lo importante, y por qué quisimos mostrar solamente, bueno, el equipo mide mucho más que asimilación neta y conductancia automática. ¿Aló? Ahí sí, ya, perfecto. Entonces, básicamente queríamos hacer una descripción de cómo estaba el intercambio gaseoso y en términos la fisiología, ¿ya? Pero como les decía, hay ciertos umbrales descritos en literatura, como en el caso de la conductancia automática, por ejemplo, se considera que podría estar bajo estrés hídrico si es que los valores son menores a 150 milimoles de agua por metro cuadrado por segundo, y muy pocas ocasiones pudo ver esos valores, ¿ya? Por lo tanto, en general no se apreció realmente estrés, y por eso también decíamos, bueno, sería algo interesante evaluar las coberturas fotoselectivas y riego deficitario controlado, que nos permitiría hacer una programación adecuada y acorde a las condiciones de cada uno de los huertos, y poder hacer este contraste para ver cómo es el real comportamiento fisiológico por parte de la planta. Eso. Muchas gracias. Hola. ¿Se escucha? Sí. Ya. Bueno, gracias por la invitación también. Tenía dos preguntas, una para Ignacio Guajardo y la otra para Karen Mesa, ¿ya? Con respecto al rango de inversión en las coberturas, ¿tienes ese valor más o menos? Y en el caso de la evaluación de post cosecha del Yintao, aunque parece que no lo presentaron, ¿evaluaron usted el tema del color con las diferentes coberturas? Sí, respondiendo a tu primera pregunta, el rango de inversión inicial en caso de las coberturas es alrededor de $15.000, ¿no? Así que... ¿ah? Sí, nosotros antes de este seminario, ahí, Ignacio, preguntamos también a las empresas de cobertura y va entre valor actualizado dólar, entre $18.000 a $25.000 por hectárea. Eso depende del tipo de cobertura, ¿bien? O sea, en general los plásticos y rafia cuestan mucho más que una malla. Pero en general nosotros ese cálculo lo tenemos aquí considerado en el manual. Exactamente.
Ok. Con respecto a la pregunta de post cosecha, nosotros sí hicimos la evaluación de color con el equipo del colorímetro, tonalidad, que fue con el ángulo Hue, partiendo, nosotros como en post cosecha solamente se mantiene una calidad, no se mejora respecto a cómo es la materia prima al momento de cosechar, se evaluó Hue y croma como saturación. Igual tenemos todas las variables de LAB y que están reportadas también en manual. La cosecha como parámetro de madurez, en el caso de Yintao, es de 104. Partíamos con eso de acuerdo a nivel comercial, de cómo nos daban la partida en los huertos. En ese caso nosotros no intervenimos el inicio de las cosechas, porque había que programar todo lo que era la cosecha de fruta desde las plantas, ¿no es cierto?, la parte de enviar después a la exportadora. Entonces, en ese caso, teníamos la partida a partir de las mismas empresas, en el caso de Yintao. Y en caso de Hayward, cosechábamos de acuerdo a lo que era el PAM, del Comité del Kiwi, y también a partir del OK de lo que tenían los huertos. Sí, solamente, ¿hubo diferencia o no con respecto al color pre-cosecha, con las distintas coberturas y el tratamiento? Esa es la pregunta. No, pre-cosecha. Sí. Yo te entendí en post-cosecha. No, pre-cosecha. No. Perfecto, gracias. Algunas consultas del chat. Dice, calibre promedio ponderado por tratamiento. Esa pregunta. Si el calibre era ponderado. ¿Calibre promedio ponderado por tratamiento? Esa es la pregunta. O sea, nosotros ahí tuvimos no sé si entienden bien la pregunta, pero era a partir de 50 frutos por planta. Teníamos 3 plantas por repetición, 150 por 4 o por 5 dependiendo. O sea, teníamos una muestra de 600 frutos o 500 frutos. A partir de eso se tenía peso y se veía como los rangos, a qué calibre pertenecía. Número de frutos, una proporción, es un porcentaje de fruta. Otra pregunta del chat. Dice, ¿cuál tratamiento es mejor en Hayward y Yintao? Y la diferencia entre el film de polietileno y la rafia. A mí me parece que esa pregunta es como para todos, pero ¿cuál es mejor y cuál es peor? O sea, es difícil ahora indicar con 3 años, 3 temporadas de evaluación cuál es mejor. No sé, a nivel, aquí cada investigador evaluó distintos aspectos, ¿ya? Del cultivo del kiwi, o sea, riego, clima, la parte productiva, la parte económica, la parte de sanidad, ¿no es cierto? En particular, habría que, respecto a cuál es la situación particular de donde se quiera establecer el cultivo, bajo qué condiciones climáticas quizás pueda tener un mayor, y dependiendo del cultivar, si es Hayward o Yintao, claramente. A nivel productivo, lo que puedo responder yo, lo que estábamos diciendo ahí, que con Hayward, malla blanca se obtenían mejores resultados, y en el caso de Yintao, rafia y plástica, pero rafia teníamos mejores resultados también. Entonces, eso habría que ver en concordancia con otros aspectos, y ahí también están los resultados finales del proyecto. Entonces, no sé si... Sí, estoy muy de acuerdo con Karen. Creo que cada uno de nosotros evaluó situaciones totalmente distintas y también en condiciones de sitio específico. Entonces, mucha de la información que nosotros presentamos está orientada a un aspecto particular, como especialistas lo abordamos. Entonces, creo que en el caso de PCA, seguramente nosotros observamos diferencias que eran más notorias, ¿no es cierto?, con malla blanca, pero como decía Karen, también es muy prematuro también jugársela por 1 o por 2 coberturas fotoselectivas, aun cuando hemos evaluado solamente 1 año o 2 temporadas.
¿ya? Entonces creo que es más a largo plazo, 3, 4 temporadas quizás, para poder definir bien que todos los aspectos que nosotros abordamos sean considerados dentro de una sola solución. Eso. La última pregunta del chat dice, ¿se evaluó algún efecto en polinización y en cuaja de semillas? Nosotros en particular en este proyecto no realizamos evaluaciones de polinización, pero sí determinamos densidad floral y carga inicial. En la primera temporada, donde estaban los 4 huertos funcionando, tuvimos diferencia. En general el testigo tiene una mayor densidad floral, pero posteriormente en la segunda temporada no hubo mayores diferencias, quizás solamente en uno de los huertos, por lo tanto concluir por un solo huerto no es muy consistente. Eso está también disponible como resultado en detalle de los valores, pero ahí se van a dar cuenta de que si bien no evaluamos directamente polinización, no tuvimos un fuerte efecto de las coberturas en carga inicial y densidad floral. Ya pensando que estas son coberturas permanentes, nunca se cerraron durante la temporada, por lo tanto igual eso también es interesante a nivel operativo en cuanto a mano de obra. Bien, entonces ahora los queremos invitar, bueno, muchas gracias por la participación, por estar con nosotros en estas 2 horitas un poco más. Agradecemos que la asistencia tanto virtual que hayan tenido las personas desde otras regiones o localidades, y ahora les queremos invitar a aquellos que están presencialmente a recibir los productos que tenemos para ustedes y también de disfrutar de un coffee break. Muchas gracias. Esta iniciativa nace de la necesidad de los productores de tener información para la toma de decisiones en el uso de coberturas en kiwi. La problemática general es que estamos en un ambiente de incertidumbre climática. Tenemos eventos climáticos extremos que pueden ocurrir en la temporada y afectar la calidad y la producción de la industria. Lo que hicimos nosotros fue, junto con investigadores de la universidad, dar una respuesta a la necesidad de tener información de calidad para poder decidir de mejor forma si invertir o no en una cobertura fotoselectiva. Entonces, para esto se han realizado evaluaciones durante lo que es el crecimiento del fruto en la temporada, posteriormente a cosecha, que se evalúa rendimiento, y hacemos también evaluaciones de calidad y condición posteriormente a distintas salidas de almacenaje refrigerado en post cosecha. Para evaluar el impacto sobre el consumo hídrico, principalmente se asocian a 2 tipos, uno ambiental y otro directamente fisiológico por parte de la planta. En este sentido, desde el punto de vista ambiental, estamos monitoreando temperatura y humedad relativa, así como radiación fotosintéticamente activa. Desde el punto de vista de la planta, hemos estado monitoreando transpiración en distintas etapas fenológicas, así como también lo que es el estado hídrico a través del potencial hídrico de xilema e intercambio gaseoso, que son parámetros que potencialmente se pueden ver influenciados con el efecto de las distintas mallas de las coberturas fotoselectivas. Este proyecto también trae beneficios en el ámbito científico, como por ejemplo enlazar conocimientos que están en la otra parte del mundo, y es por ello que también hemos invitado y también ha participado activamente de este proyecto el doctor Enrico Biondi en esta área de especialización que es la bacteriología, fitobacteriología, y por lo tanto también es una transferencia de conocimiento que es mutuo, y por lo tanto esto también ha beneficiado este proyecto FIC de la región de O'Higgins. Io sono qui per valutare l'effetto delle coperture fotoselettive sul cancro batteriano, sul cancro batterico del kiwi, come viene influenzata l'espressione dei sintomi, ma soprattutto come viene influenzata la popolazione
del batterio all'interno delle piante nelle infezioni latenti, quindi nelle piante che non esprimono sintomi. Con il professor Seth Perez abbiamo messo a punto nel 2018 un metodo per valutare la popolazione di PSA nel pianto e quindi con questo progetto stiamo valutando come viene influenzata la popolazione all'interno della pianta che non esprime sintomi, per capire come poter intervenire prima que expriman i síntomas. Este proyecto ha sido un aporte para poder mejorar e implementar nuevas tecnologías, sobre todo con el estrés climático y el cambio que ha ocurrido en la naturaleza, que está cada vez complicando más a este cultivo con un estrés térmico y una pérdida en los calibres. Así que es muy interesante ver cómo se va a desarrollar esta especie con estas coberturas. Esperemos el mayor de los éxitos a estos resultados y estamos muy ávidos de la información. La forma en que hemos trabajado colaborativamente ha sido muy positiva porque nos ha permitido resolver temas de industria, no solamente hacer academia y ciencia, sino que buscar qué es lo que realmente le está pasando a la industria, y la solución que se busca da líneas no solamente para el mundo del kiwi, sirve para cualquiera de las otras especies. Por lo tanto, los resultados son muy satisfactorios. Hemos logrado trabajar bien, entender las etapas del proyecto y los beneficios que buscábamos. Creemos que estamos muy cerca de ellos, muy bien. Por lo tanto, podría ser una estrategia válida para aumentar la competitividad de la industria y alcanzar a destino un mejor producto.